noches. Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, qué pena la demora. No se preocupen, que yo también estaba terminando una clase. Ah, Bueno, chicos, ¿qué tal les fue con la creación esa sesión de fotografía narrativa? Denme un poquito de feedback. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nadie me cuenta cómo le fue con la sesión de fotografía narrativa. bien, profe, pues, bien. Bueno, veo que están muy tímidos hoy todos para hablar menos Ingrid, pero bueno, no importa. ¿Y eso por qué? ¿No pudiste hacer bien la organización del libro? Bueno, entonces hoy vamos a iniciar eh, con un tema sobre fotografía publicitaria. Vamos a hablar también un poco eh, sobre fotografía editorial, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito un brief. Vamos a ver qué es un brief, ¿de acuerdo? Eh, y vamos a hablar un poquito sobre lo que estuvimos viendo y va a haber un pequeño video de 2 minutos, de un minuto 19 sobre un backstage de una sesión fotográfica. Bueno, entonces iniciemos con qué es fotografía publicitaria. Fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria no necesita de idiomas ni de otros medios para dar a conocer un producto. Es uno de los medios, es uno de los métodos más efectivos y complicados que se utilizan para marcar pautas. No se puede hablar de fotografía publicitaria sin antes haber comprendido la estructura de los mercados. La investigación de mercado forma parte de un plan que nos ayuda a descubrir un nicho o espacio de mercado donde colocar un nuevo producto que satisfaga las necesidades de los consumidores. Además, nos arrojará la información necesaria para trabajar en la fotografía publicitaria. De acuerdo con lo anterior, la investigación de mercado nos ayuda a descubrir el tipo de público al cual nos dirigiremos. Buenas noches. Fotografía publicitaria y los tipos de mensaje. La fotografía publicitaria está formada por dos tipos de mensajes: denotativo, representado a través de una imagen con un mensaje sencillo y entendible,
connotativo representado a través de imágenes con un mensaje más codificado que encubre la idea. Aquí tenemos qué cosa, esto que sería un mensaje connotativo o denotativo, chicos. Vamos a repetir esto de acá. Denotativo, ¿cierto? Plenamente, ¿cierto? Y esto sería denotativo o connotativo. Connotativo, no cognitivo. Connotativo, sí. Listo. El denotativo, sí, yo sé, no te preocupes. El denotativo es un mensaje tímido pero verdadero, que nos dice que el producto existe y por lo general las fotografías que tienen este tipo de mensajes hay pocas. El connotativo nos demuestra las emociones que racionaliza, de racionalidad, perdón. Esto facilita muchísimo el trabajo publicitario, además de la creatividad. Se trata de obtener que se visualice una cualidad o característica del producto. Y también incluye diversos elementos como los que hemos aprendido en la semiótica. Entre ellas tenemos la metáfora. Nos sirve para comparar a dos productos entre sus características. Nos sirve para comparar a dos productos entre sus características en el sentido que eh, podemos tomar un elemento, ¿cierto? Y hacer algo como esto tan sencillo, ¿cierto? Esto es Baygon para hacer un producto de que dicen que es natural, protección natural, y miren una metáfora tan sencilla como coger un camaleón con su larga lengua que se come una mosca o un zancudo, haciéndole alegoría a un insecticida. Aquí tenemos Eurostar, que sería una compañía de trenes europea, y pone Londres para amantes, 100 euros ida y regreso. Y tenemos el típico desayuno londinense, ¿cierto? Que son frijoles y huevos. Y pues está a forma de óvulo, como una ovulación, ¿cierto? O el huevo como óvulo y tiene los frijolitos como espermatozoides que están entrando al óvulo. Entonces el mensaje que contiene Londres para amantes, pues es bastante claro, ¿no? Muchas, son un montón, chicos. Tengo 20 personas. 19. Carrillo. Hay de la mañana conectados, ¿cierto? ¿Quién es de la mañana que está conectado, chicos? Bastantes. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, eh, tenemos otra metáfora, ¿cierto? Miren qué interesante. Mensaje como metáfora. El nuevo blanco y negro café. La sinécdoque extiende, restringe o altera la significación de la imagen. Nos ayuda a mantener una idea clara de lo que es el producto. Aquí tenemos otra muy interesante. Miren, aquí tenemos una sinécdoque donde nos da un claro mensaje, ¿cierto? Un claro mensaje sobre eh,
por ejemplo, unas gafas, ¿cierto? Eh, para tener muy buena vista. Entonces tenemos, es una publicidad de una óptica. Entonces tenemos al águila, que es tan famosa por su gran óptica, y le pone simplemente unos elementos en fotomontaje para decir tenga vista de águila. Aquí tenemos que extiende, restringe o altera la significación de la imagen para ayudarnos a mantener una idea clara de lo que es el producto. Aquí tenemos una publicidad de Hard Rock Café. Miren, tenemos a la mujer embarazada y dentro de su vientre tenemos al niño, al bebé, haciendo el símbolo de rockero. Suzuki con su Swift dice simplemente más diversión, y lo único que hicieron en esta foto es agregar dos sistemas de seguridad de las montañas rusas sobre los asientos. Ahí tenemos pues un elemento que nos deja más claridad dentro del mensaje. La hipérbole es la exageración de los signos o viceversa. Aquí tenemos Leonisa, las mujeres cuando van a hacer compras que invaden toda la ciudad. Tenemos la hipérbole, que es la exageración de los signos o viceversa. Tenemos, por ejemplo, las botas Cat con dos palas de sus maquinarias que la sostienen. Tenemos una hipérbole acá, miren, esta es la pastillita, no sé si logran leer acá que dice Viagra. Ya solamente la pastilla y un fotomontaje así dice todo, ¿cierto? Características de la fotografía publicitaria. Impacto visual. Se refiere a que una imagen ha de tener la capacidad de atraer la atención del público al cual está dirigida. Concepto creativo. Se refiere a la capacidad de transmitir la idea principal que el anunciante desea. Capacidad de transmitir el concepto del producto. Promover la acción de compra. Es decir, que no solo tenga la capacidad de atraer la atención, sino de provocar o estimular la compra. Promover la acción de compra, es decir, que no solo tenga la capacidad de atraer la atención, sino de provocar o estimular la compra. Esto tengo. Recomendaciones del marketing para la creación de la fotografía publicitaria. Tomar en cuenta el público meta, edad, estatus social, gustos y aficiones. Tener en cuenta los canales en los cuales se irá a promocionar: revistas, periódicos, internet, etc. Relación marca-contexto. Esto es súper importante. Bueno, asocia los elementos que identifican a la marca con una imagen que transmita sus características principales. La clave de la fotografía publicitaria es explotar la ventaja competitiva de un producto, es decir, aquello que lo diferencia de los demás. A partir de esta idea central se crea el concepto de la fotografía publicitaria. Esta forma de construir las imágenes por parte de la fotografía publicitaria le dota de un estatuto tolerante y abierto, que acepta todo tipo de recursos con tal de que la imagen no sea la idónea, que sea la idónea para el éxito de la compañía publicitaria. La originalidad supone la aportación de una imagen totalmente nueva, aún a pesar del riesgo de pasar totalmente desapercibida. La fotografía publicitaria debe tener presente dos supuestos conjuntamente: la limitación creativa que supone la funcionalidad de la publicidad. También está la exigencia de originalidad para que esa funcionalidad se pueda imponer. No se puede hablar de fotografía publicitaria sin antes haber comprendido los lineamientos del mercadeo. Publicidad, mercadeo, relaciones públicas. Además, nos arrojará la información necesaria para trabajar en la fotografía publicitaria. De acuerdo con la anterior, la investigación de mercado nos ayuda a descubrir el tipo de público al cual nos dirigiremos, el producto que la fotografía publicitaria promoverá.
La fotografía sirve como inspiración e influye en las ideas políticas y sociales de las personas. Por ello, alrededor de 1920 se empezó a utilizar como un componente más de publicidad. En la fotografía publicitaria se utiliza una amplia gama de técnicas especiales con el fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor y así ser elemento de mayor influencia sobre el vidente. Generalmente la fotografía publicitaria es presentada en forma que provoque o promueva la decisión. La comercialización de los productos ha hecho de la fotografía publicitaria la actividad más importante del trabajo fotográfico para su volumen, técnica y creatividad. Las estrategias comerciales difieren entre sí, pero todas ellas necesitan una imagen para que tal estrategia resulte eficaz y atractiva. La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos para variar motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales. La fotografía publicitaria, por otro lado, no está comprometida con la realidad. La fotografía publicitaria construye la escena exactamente igual que en el cine de ficción. Esta forma de construir las imágenes por parte de la fotografía publicitaria le dota de un estatuto tolerante y abierto que acepta todo tipo de recursos con tal de que la imagen sea la idónea para el éxito de la campaña publicitaria. La originalidad supone la aportación de una imagen totalmente nueva. Aun a pesar del riesgo de pasar totalmente desapercibida, la fotografía publicitaria debe tener presente dos supuestos conjuntamente: la imitación creativa que supone la funcionalidad de la publicidad. También está la exigencia de originalidad para que esta funcionalidad se pueda imponer. Uno de los recursos más importantes, me permiten un segundito, chicos. Ya, chicos. Entonces, uno de los recursos más importantes de la fotografía publicitaria es la estética para la búsqueda de la originalidad. Este género fotográfico sufre las consecuencias del consumismo que propaga y está sometida a la renovación constante para mantenerse. La estética tiene valores positivos porque de lo bello atrae mucho más la atención de lo que lo feo, lo que ha provocado un culto a la belleza por parte del discurso publicitario. Llegados a este punto, se puede decir que la fotografía publicitaria entra en clara competencia con la fotografía artística en cuanto a los valores estéticos. Aquí tenemos un interesante mensaje: efervescentes para la digestión. Otra, como por ejemplo esta, son ejemplos, ¿cierto? Perfectamente encajados dentro de la publicidad. Marcas comerciales, elementos sociales, estilos de vida. Características de la fotografía publicitaria. Impacto visual. Se refiere a que una imagen ha de tener la capacidad de atraer la atención del público al cual está dirigida. Concepto creativo. Se refiere a la capacidad de transmitir la idea principal que el anunciante desea. Capacidad de transmitir el concepto del producto. Promover la acción de compra, es decir, que no solo tenga la capacidad de atraer la atención, sino de provocar o estimular la compra. Aquí tenemos una interesantísima fotografía montada sobre la entrada de un túnel, sobre un restaurante, y dice: todo lo que usted pueda comer, que se pare y se queda. Otra de Eurostar: es tiempo de verano en Londres, París-Londres, 77 euros ida y regreso. Una campaña publicitaria sobre el uso de condones para evitar el SIDA. Matty
Virtanen y de otros 19 estuvieron aquí. Bastante impactante. Hawaiian Tropic Extreme Waterproof, una protección para el sol, extremada protección a prueba de agua extrema. La imagen habla por sí sola, ¿cierto? Tenemos los que han hecho imagen digital conmigo. Este splash, si lo ponemos al revés, creo que les puede recordar qué cosa la manzanita splash, ¿cierto? Que lo usamos fue verde. Ven cómo hay imágenes que se usan en publicidad y son estándar. PlayStation 2. Durex, condones con sabor a chocolate. El pan hecho con leche. La imagen habla por sí sola. Una muy buena fotografía de producto. Objeto del deseo, ¿cierto? Tenemos para un perfume modelos que nos hacen desear ser como ellos para comprar el producto. Adidas, Nikon, siempre con objetos del deseo como la mujer para atraernos hacia la compra de la cámara. Y podemos observar acá, miren lo particular de esto, que tiene reconocimiento facial, ¿cierto? La cámara, entonces hace el reconocimiento facial de ellas, pero miren también acá está el otro vecino asomado, aquí está el hermano del hombre detrás de la cortina asomado y le hace reconocimiento facial, aquí está el otro vecino por la ventana ahí viendo el reconocimiento facial, y aquí está el otro asomado también y hace el reconocimiento facial. Siempre objetos del deseo para sentirnos atraídos por la compra. Una clara imagen con un mensaje muy importante, ¿cierto? Metafórica. Otra imagen bastante clara, Durex. Publicidad de un estilógrafo, bastante interesante. Nike, Just Do It. Ketchup, Heinz. Crema para el acné, ponen un Pac-Man ahí, súper interesante, sencilla pero interesante. Star Models, you are not a sketch, say no to anorexia. Usted no es un sketch, dígale no a la anorexia. Durex, a ver si encuentran acá la diferencia en la foto. Game Boy Advance. Garnier. Reebok. Baygon. Ecovía. Alto a la violencia, no conduzca y beba. Fotografías de producto, bastante clara. Una buena fotografía conceptual. Fotografía de producto, bien lograda. Fotografía de producto, muy bien lograda. Durex, siempre tan claro en sus mensajes. Otra de Durex. Siempre Durex. De nuevo, objetos de deseo. Una muy buena fotografía de Exposys Studio 7.
Olympus, binoculares con zoom óptico. Siempre objetos de deseo para promover el consumo. Compañía telefónica. Que habla sobre la limpieza. Buena fotografía de producto. Siempre fotografía de producto. Campaña publicitaria contra el SIDA. Converse. Leica. Fotografía de producto. Campaña publicitaria. Campaña publicitaria. Alto a la violencia. No escriba textos y conduzca. Ecovía. Nike. Campaña ecologista. Salve el agua. Fotografía de producto. Y binoculares Vinolit. Bueno, ¿qué podemos deducir de esto? Feedback, chicos. ¿Qué me pueden decir que entendieron de todo esto que vimos en secuencia? Pues primero que, digamos, las buenas publicidades tienen demasiado involucradas a las mujeres como objetos, digámoslo, se puede decir sexuales, ¿sí? Ya. De deseo. Segundo, sí, eso. Segundo, las campañas publicitarias siempre tienen que tener su mensaje subliminal escondido para que así sea más atrayente, ¿no? Sí, Y tercero, tienen que ser demasiado creativas para que la gente se motive. muy bien. ¿Quién más puede aportar algo? ¿Ninguno? Vamos chicos, participen. Había el texto necesario, ¿no? Sí, porque tenían claro. Exacto. Tenían claro qué cosa. Primero, el público al cual es el objetivo de la venta o de la publicidad, ¿cierto? Pues digamos que uno de los requisitos o estrategias se puede decir es que nosotros como diseñadores tenemos que tener muy claro el brief y el público objetivo para así mismo poder llegarle pues más a fondo a la campaña, ¿sí me entiende? O sea, para que el público se impacte al ver la campaña, ¿sí? Ujú. Bueno, y los demás, porque Ingrid, Joel, Julio, Daniela y Joana han hablado, pero los demás, sí, muy bien. María Luisa, Karen, Bárbara.
Eh, los demás no tienen nada que decir. Laura. Sí, también, sí. Bueno, vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Yo espero, chicos, de los asistentes a clase, tener un poco de participación, ¿no? Entonces, es importante participar. Ujú, sí. Bueno, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Habla Cristina. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Profe, Buenas yo me noches. perdí un poquito de clase, pero pues lo estaba escuchando de lejitos y sobre pues digamos que las primeras diapositivas, pues nos está explicando todo el tema de fotografía publicitaria. El tema del impacto que eso que tiene, digamos, a nivel de mercado, pues tenemos que tener en cuenta que cuando se vaya a hacer una fotografía, debemos de tener unos lineamientos de mercado en el cual nos van a permitir eh, definir qué se quiere mostrar. Sí, hay imágenes que, pues, que hablan por sí solas, pero hay unas que necesitan, digamos, como el ejemplo que usted nos colocaba de ir la imagen, la fotografía y algunas letras. Ujú, sí. Entonces, eh, pues en las fotografías que nos, pues, de las diferentes marcas tienen, digamos, significados diferentes. Entonces, Mercedes nos está diciendo el concepto que queramos, el que queremos llegar. Primero tenemos que hacer como un estudio y hacernos unos lineamientos, algunas preguntas, qué queremos hacer o qué queremos mostrar con esas fotografías. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ay, pues cómo no, yo lo escuché todo. Bueno, entonces vamos a continuar sobre la introducción a la fotografía editorial y hablamos también un poquito de fotografía editorial, porque nuestro objetivo en este corte siguiente, que va a ser seguir tratando un poco la fotografía artística, ¿de acuerdo? Pero dándole qué cosa, un énfasis sobre un versante publicitario o un versante editorial. Atención porque son dos cosas distintas. Una cosa es la fotografía publicitaria, otra cosa es la fotografía editorial, ¿de acuerdo? Dentro de la fotografía editorial se puede encajar también la fotografía publicitaria, más no dentro de la fotografía publicitaria se puede encuadrar la fotografía editorial. Son dos conceptos distintos, vamos a ver. La definición es la subcategoría fotográfica dedicada a satisfacer las necesidades comerciales y estéticas para un producto de consumo humano determinado, enmarcando la producción sobre parámetros de contextualización espaciotemporales ya acordados de antemano, utilizando como herramienta principal la creación artística. Mientras que en una fotografía publicitaria no obligatoriamente tiene que ser artística, ¿cierto? Los elementos de la fotografía editorial: estética unificada, alto impacto visual, destinada a uso comercial, sentido global o de historia, uso de modelos o talentos, cosificación de la imagen humana, concepto artístico muy desarrollado. La base de la fotografía editorial es la creación del concepto artístico y su ampliación para el uso comercial del mismo. Grandes maestros de la fotografía editorial:
Aquí tenemos a nuestro maestro Terry Richardson. Dentro de este área, al margen de si son actuales o del pasado, podemos diferenciarlos en dos grandes grupos. Rudos, fotógrafos del alma. Sonny Maya, Erwin Penn, Mario Testino, aquí tenemos a Mario Testino, gran fotógrafo, Bruce Weaver, Helmut Newton, Richard Avedon, Peter Lindbergh, Terry Richardson, Gonzalo Morales, Ellen von Humboldt. Técnicos, fotógrafos de objetos de deseo. Patrick de Marchelier, Santiago Ruiseñor, ahí tenemos a Santiago Ruiseñor, Luis Dalwolf, Annie Lewitz, Steven Meisel, Judas Berra, Stephen Klein, Guy Bourdin, David Sims, Alan Fees. Pero ¿qué hace grande a un fotógrafo editorial? Diferencias entre la fotografía editorial y la fotografía de moda. Pero antes de esto, analicemos una cosa. ¿Qué puede hacer realmente grande a un fotógrafo editorial? ¿Ustedes qué piensan que como fotógrafos, si un día tuvieran que afrontar un proyecto de fotografía para objeto comercial, un objeto de comercio, qué podría destacar en ustedes como fotógrafos? ¿Cuáles serían dos o tres, eh, digámoslo así, facultades que los podría destacar como fotógrafos? Pues primero creatividad, luego tener claro lo que se va a informar, porque pues eh, podemos hablar, podemos estar dando demasiada información y eso confundiría al espectador, entonces no se tendría digamos, eh, lo esperado, entonces tener claro lo que se va a mostrar y sobre todo pues tomar la foto, digamos, en el momento adecuado, pienso yo. Ujú. Sí, todos tienen bastante claro todo. Karen no colabora, no opina. Sí, sí, bastante. Ok. Y pues, profe, tener bien claro el concepto para no, o sea, no poder como desorientar al espectador, ¿no? Dejarle bien claro qué es lo que se le está mostrando y transmitiendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, muy bien los que han participado. Los que no están participando, pues me dejan dudas si realmente están acudiendo al curso o no, ¿cierto? Si están en clase o no. Muy bien, sí. Bueno, entonces, diferencias entre la fotografía editorial y la fotografía de moda. Sí, perfecto. Ajá. Bueno, entonces, la fotografía editorial son mayoritariamente rudos, fotógrafos rudos, consecución del arte, vende estilo de vida, carácter personal, entrañas. ¿De acuerdo? Esto sería la diferencia entre la fotografía editorial y la de moda. La fotografía de moda, mayoritariamente técnicos, arte implícito, la moda, carácter acriterial, solo lo de fuera,
vende moda. Entonces, fotografía editorial, arte o producto. La fotografía debe aportar el equilibrio perfecto entre el producto de consumo y la creación de arte. Fotógrafo artista vende un producto que no tiene un criterio, sino un criterio como tal de su único objetivo es vender un producto, pero sin un criterio claro sobre un concepto. Entonces, el fotógrafo artista vende un producto que en su caso es arte. El fotógrafo editorial crea arte porque vende. Da lo mismo como te veas, no pierdas tiempo en una cuestión tan absurda, recuerda. El único artista es el que crea arte. Da lo mismo el cómo o el por qué. Aplicaciones profesionales de la fotografía editorial. Fotografía de producto, denuncia Why Not, fotografía de moda, reportaje social, campañas y lifestyle. ¿Saben lo que quiere decir un denuncia o Why Not? No, profe. Ejemplo, sabemos que dentro de la fotografía editorial se utiliza tantísimo el reportaje de fotografía para hacer una denuncia de algún elemento o un por qué no, why not, como por ejemplo, ¿por qué la alcaldesa de Bogotá es una señora que es lesbiana? ¿Por qué no? Si tiene la plena capacidad de gobernar en plenas facultades, sin perder criterios o sin perder razón de valores al ser homosexual. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de denuncia o de un why not. Bueno, Camilo, no pasa nada, o sea, no hace falta que nos digas que tienes problemas todo el tiempo, lo sabemos. No te preocupes. Bueno, entonces, aunque el fin mismo de la fotografía editorial es crear un lifestyle y enseñar la estética sobre todas las cosas, no significa que no se pueda utilizar para otros fines. Al fin y al cabo, estamos en manos de los desalmados publicistas. Departamento de arte. El departamento de arte cobra gran importancia dentro de la fotografía editorial. El fotógrafo es un artista de lo visual. El director de arte puede ver todo de una manera más global. Evita dolores de cabeza al tratar con el cliente. Características de un buen departamento de arte. ¿Cómo elegir a un buen director de arte si puedes? Si encuentras uno bueno, enamóralo y cómprale flores. Haz que se case con tu trabajo. No es fácil ser un director de arte. Tiene mil cosas que hacer. Entre esas, trabajar en conjunción con los clientes, que no es nada fácil. Bien, ahora ya eres un fotógrafo editorial, el negocio de la fotografía editorial. Entonces, bueno, esto es como una tareita que luego les dejo, que sería analicemos algunos fotógrafos actuales y saquemos premisas, posicionamiento por estilo, los mejores colaboradores, departamento de ventas y modelo de negocios. Entonces, como inicial, vamos a hacer análisis de algunos fotógrafos actuales y sacar premisas. Entre esos tenemos la lista de fotógrafos que pusimos acá. Fotógrafos rudos, ¿cierto? Fotógrafos del alma y los fotógrafos técnicos o fotógrafos de objeto del deseo. Dentro de la tareita que les dejaré en el aula virtual como ejercitación primaria del tercer corte es tomar el nombre de dos de estos fotógrafos y dos de estos fotógrafos
y hacerme un análisis sobre los productos que desarrollan y la poética que trabajan. Bueno, vamos a entonces a ver qué es un brief. Este es un modelo de brief para EA Fotografía desarrollado por Eleonora Aldea Pardo en el 2010. Aquí tenemos entonces más o menos cómo se compondría para poder hacer qué cosa, para poder tener un buen brief para presentarle a un cliente o para hacer un posible estudio de mercadeo, ¿cierto? Es muy sencillo, pero es eficaz. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de empresa, nombre, entonces sería para una empresa que se llama EA Fotografía. Dirección, ahí está en la dirección de la empresa, la ciudad mail, el mail de la persona encargada de la empresa. Bueno, tenemos todos los datos y la definición de la empresa. Entonces es una pequeña empresa de fotografía que ofrece servicios a particulares, agencias y músicos. Tenemos el FODA. ¿Alguien sabe qué quiere decir FODA o DOFA? ¿Quién está en metodología o anteproyecto de grado? Pues DOFA son las debilidades, fortalezas, oportunidades y se me olvidó la última. Y amenazas. Es, ¿Y el FODA qué sería? no, pues no puedo decir nada. A ver. Es lo mismo. Fortalezas, Ok, oportunidades, debilidades, amenazas. Simplemente ok, cambia el orden. ¿Eh? ok, no sabía, profe. A ver. Simplemente cambia el orden de las palabras, ¿ven? Entonces, en el FODA o DOFA tenemos qué cosa, servicio personalizado e íntima relación con los clientes como fortaleza. Oportunidades, la demanda de registro profesional siempre existe. Debilidades, tamaño de la empresa. Amenazas, mucha gente hoy en día ofrece este servicio. Entonces ven, cuando tenemos un análisis así de todos los elementos, podemos empezar a hacer énfasis en que a un cliente nuestro podría ser más beneficioso o menos beneficioso. El rubro o actividad básicamente se ubica en el rubro de la fotografía para eventos musicales, registros familiares, books para modelos y diseñadores y fotografía de eventos. Historia, empieza con una empresa familiar, elige foto, que luego se independiza para formar EA Fotografía, ha realizado trabajos desde el 2009 en forma independiente. Es muy importante tener estos elementos como por ejemplo la historia, porque de acuerdo a la historia que el cliente nos cuente sobre su empresa, podremos saber primero el nivel de afectividad que tiene por su negocio o simplemente si fue un negocio que se compró por probar suerte y no es que tenga una gran pasión por su negocio. No es lo mismo que una persona que se compró una ferretería y tiene la ferretería y vende elementos de ferretería, que la persona que por ejemplo hace zapatos en manera artesanal de cuero puro, que cada par de zapatos cuesta 300-400 mil pesos, ¿cierto? Entonces son dos tipos de clientes súper distintos. Uno lleva una pasión absoluta, ¿cierto?, sobre el producto. El otro lleva simplemente una idea de negocio, tan simple como eso. No lleva una gran pasión sobre la actividad, sino sobre el negocio de ganar dinero, mientras que el otro tiene como elemento principal la pasión de la creación de sus propias zapatos para poder vivir de ello, pero es el resultado, esa forma de vida es el resultado de su arte o su quehacer. Entonces siempre es importante tener claro eso porque vamos a tener que nuestro cliente va a decantarse más o menos por algunas cosas de acuerdo al nivel de pasión que tenga por su trabajo, ¿cierto? Productos. Entonces, fotografía publicitaria y artística, retratos, books para modelos y diseñadores, álbumes de eventos, retoque fotográfico, postproducción fotográfica. Aspiraciones, convertirse en un servicio que más que prestar solo servicios fotográficos, se conecta con sus clientes para registrar de la mejor forma posible los eventos en los que participe. Entonces ven, en las aspiraciones también es un punto clave a tener en cuenta porque son las aspiraciones del mismo cliente como empresa o como emprendedor.
Entonces aquí pasamos a la parte del apartado de proyecto, creación portafolio, EA fotografía, jefe, nombre y datos, la persona encargada de hacer el trabajo de dirección, encargado de contenidos, por ejemplo el encargado de contenidos es cuando nosotros somos el jefe o el director de arte, ¿cierto? Eh, ¿Qué tenemos? Por ejemplo tenemos mm, eh, el encargado de contenidos, por ejemplo, si tenemos al fotógrafo, entonces estará en el encargado de contenidos. Si tenemos al productor de video, entonces será el encargado también de contenidos y así sucesivamente. Encargado técnico, si por ejemplo tenemos un técnico de las luces, un técnico de sonido, también estarán dentro de los encargados técnicos. Resumen, el proyecto consiste en la creación de un portafolio en Internet para la empresa mostrando los trabajos más recientes, las tarifas, los servicios que presta, etcétera. Objetivos, establecer una cercanía con los clientes y potenciales clientes, establecerse como un servicio de confianza y calidad superior entre sus pares. Metas, conseguir 3 eventos por mes los próximos 3 meses. Presupuesto, 500.000 pesos. Tiempos, 3 meses para realizar este trabajo, tienen tiempo de sobra. Público, público objetivo, pequeños productores que deseen registrar sus productos en forma bella, familias y parejas que requieran fotografías familiares, músicos o agencias que necesiten fotografías para sus eventos. Entonces tenemos que es importante la parte de público también. Variable demográfica, también tenemos dentro de variable demográfica, por ejemplo, hombres y mujeres de todas las edades que pertenecen a un ambiente urbano, más que nada. Variable socioeconómica, nivel socioeconómico medio alto. Variable psicográfica, personas que gustan del registro artístico de nivel, que desean verse reflejadas de forma bella en sus recuerdos, que buscan una estética diferente y moderna. Entonces aquí estas 4 partes son muy importantes, ¿cierto? Porque tenemos que pensar cómo se encaja un público dentro de una campaña o dentro de una sesión o dentro de un producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, las botas pantaneras machita, ¿hacia qué tipo de público objetivo estarían dirigidas? Pues, profe, la verdad no sé esa marca, pero pues por lo que dice, creo que a los hombres trabajadores, ¿no? Depende porque es ambiguo, ¿ven? Porque si uno tiene la imagen del obrero que está en la construcción, que tiene las botas machita, o del Machita. campesino, sí, Pero pues me imagino que es como una marca para cualquier clase de hombres, ¿no? No necesariamente tiene que ser para obreros, cualquier persona la puede usar, ¿no? exacto, por eso es que es ambiguo, ¿cierto? Porque puede ser para Ujú. campesinos, para agropecuaria, para lo que sea, pero por ejemplo, tengamos en cuenta que también la variable socioeconómica es una cosa muy importante, porque, sobre todo la variable geográfica, porque ustedes piensen, por ejemplo, Bueno, las, los países donde llueve tantísimo, ciudades como Londres, París, toda la parte de la Normandía, Irlanda, Escocia, todos estos sitios, sí, también están en la moda ahora las botas así. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en estos países donde llueve tantísimo en invierno, que 6 meses tenemos lluvia y lluvia y lluvia, yo no me voy a poner un par de zapatos por más finos que sean y buenos cuando todo el día está lloviendo. La gente ha empezado desde hace mucho tiempo, desde hace 30, 40 años, a usar este tipo de botas para salir inclusive dentro de la ciudad e ir a la oficina. Entonces han desarrollado todo un estilo de botas bastante interesante dentro de la moda, como dice Cristina, pero eso ya es desde hace muchos años que existe. Entonces, ven, el producto puede ser ambiguo. por lo menos Puede, también esa marca Caterpillar hace una publicidad como para, o sea, tiene una publicidad como dependiendo de los lugares para que lo van a utilizar, no necesariamente tienen que ser obreros, sino sirven para muchas personas. exacto. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos que eh, siempre debemos tener muy presente a qué público objetivo va a ser y tener presente qué tipo de producto es, porque puede ser altamente ambiguo, ¿cierto?
Entonces, la variable demográfica, también un producto para hombres o mujeres, ¿cierto? Últimamente, en los últimos años, se ven, por ejemplo, en las encargadas de las obras de construcción, obras civiles, y se ve a una mujer con un estilo de vestir que lo han adaptado a ellas, y era un estilo de vestir antiguamente solo del hombre, ¿cierto? El casco, una camisa, llevan un jean ajustado y unas botas que son súper pesadas y han hecho un estilo propio de eso de ellas con ese estilo de ropa, ¿cierto? Entonces también piensen, por ejemplo, cómo muchas modas, muchas tendencias se destacan por medio de la utilización de distintos elementos de acuerdo al estilo que cada persona quiere presentar. Y la persona, la variable psicográfica, por ejemplo, que personas que gustan del registro artístico, que nos dice, por ejemplo, entonces también debemos tener presente que la tendencia o el producto nos da esa variable psicográfica, ¿cierto? Es súper importante, porque si yo tengo un público objetivo, pero si no tengo una variable psicográfica bastante clara, entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Eh, Voy a ponerles un ejemplo. Eh, ¿Qué tipo de público les viene en mente si pensamos siempre hablando de zapatos? Eh, Unas botas altas de cuero de amarrar que sean más arriba del tobillo, con punta de acero, bien charoladas. ¿Para qué serían? ¿Por un ambiente urbano o un ambiente de campo? Campestre, pero se pueden De campo, utilizar ¿no? en estilo urbano. Ven, De pero por campo. ejemplo es ambiguo, ¿cierto? Porque si pensamos en las Dr. Martens, ¿tienen presente las Dr. Martens? No, Las no, Dr. Martens, miren, son una serie de botas, se las voy a mostrar y me van a decir, ah, son esas. ok. Miren, botas Dr. Martens, el par valen 250.000 pesos. Ay, son como rockeras. Exacto, entonces ven cuán ambiguo. Prefiero no Yo sé les si. dije botas de cuero altas, de amarrar, puntera. Y ven, nos da estas botas uno se las pone en el campo y sí, puede que aguanten, pero no son para el ambiente adecuado, ¿cierto? Entonces ven cómo es ambiguo ese público al cual va dirigido un producto, porque esto dentro de una industria no lo usa, es un ambiente, o sea, es un producto dirigido para qué cosa, eh, para un público urbano, ¿cierto? Alguien que le guste la música alternativa, el rock, el metal, tiene un estilo de moda, ¿cierto? Mientras que, por Sí. ejemplo, unos zapaticos medio puntuditos de gamuza, hacia quién irían medio botincitos, hacia qué tipo de persona irían dirigidos. Un gomelo. Como él, un ejecutivo, un bohemio, ¿cierto? Alguien que trate de vestir más formal o más casual, ¿cierto? Un casual formal. Pues yo iba a decir elegantes, pero pues, Sí, también depende del pues estilo, ¿no? sí, eso iba a decir. O sea, eso también depende del estilo, porque, pues, sí, ¿no? Ujú. Ok, vas diciendo. Bueno, entonces, eh, pensemos, por ejemplo, cómo haríamos una sesión de fotografías. eh, digamos, vamos a encuadrar productos y cómo los podríamos hacer. Pensemos, mm, sí, en productos. Vamos entonces a hablar un momento, por ejemplo. ¿Ustedes qué tipo de público piensan que les gustaría comerse un paquete de Doritos? Un buen paquete de esos grandes de Doritos. Los niños, Los niños, ¿qué más? Los adolescentes, los Mm, universitarios. O sea, hay que pensar también en nuestra raza. Los universitarios al ver, digamos, que no hay mucho dinero, pues que va y se compra un paquete de Doritos, un paquete de papas para comer, ¿no?
pues. Bueno, ¿y cómo pensarían hacer una sesión de fotografía de producto o publicitaria de unos Doritos? A mí también me gustan los Doritos y cuando puedo como. Bueno, también de los profesores, ahí uno no pelea, profe, o sea, Entonces, ¿cómo Yo harían creo que entonces, eso es por para ejemplo? toda de persona, porque hasta un abuelito se come unos doritos, ¿no? Pero no tanto, o sea, porque sí, se come unos Doritos, pero no está, es un producto que no está enfocado hacia una persona adulta, ¿cierto? O sea, adulta de la tercera edad, e inclusive ya Ujú. uno con 40 años para arriba empieza a pensar en el colesterol, inclusive a los 30 y pucho de años dice, uy, pero eso ya es mucho colesterol, me sienta mal. Entonces sí, es enfocado hacia un público más joven. Pensemos sí, cómo allá estoy podríamos hacer. empezando. Entonces, por ejemplo, ya a todos se les hace boca. Mira, Ana María ya está diciendo que las picantes de queso, limón, bueno. Eh, entonces, ¿cómo podríamos hacer una sesión de fotografías para hacerle publicidad a unos Doritos? ¿Cómo la podrían encuadrar para hacer una sesión bien chévere? ¿O cómo la harían? Pues no sé, pues digamos que lo llevaría a un ámbito más real, Sí, como de manera de compartir, o sea, dependiendo de la situación y pues del público, pues como yo le digo, vuelvo e insisto, los estudiantes de universidad, entonces sería un ámbito más como con pinche, con la Coca-Colita. Claro que no puede salir la Coca-Cola, ¿no? Pero algo así, pues no sé, no sé. yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo que llama al consumismo. Porque cuando se hace un elemento de producto que tiene que llamar al consumismo. Entonces les los pongo en contexto de una escena interesante. Por ejemplo, piensen la sala de la casa, bien cómoda, un sofá bien cómodo, ¿cierto? Eh, Ponemos el paquete de Doritos abierto con la mitad de los Doritos dentro de un tazón grande, bien chévere, si puede ser de pronto de cristal, que se vean los Doritos bien dentro del coso del tazón, los Doritos abiertos y hago un encuadre donde se ve una mano dentro del tazón cogiendo Doritos, ¿cierto? En segundo plano, una bebida gaseosa, que puede ser Coca-Cola, pero no se ve la marca, pero rellama, ¿cierto? Y al fondo, en tercer plano, tenemos la televisión con una buena película que no se ve tampoco bien enfocada, simplemente se ve la televisión con la película y todo esto en un ambiente nocturno, ¿cierto? Una luz cálida, una iluminación que de enfoque sobre todo a esa mano con los Doritos y tenemos una luz de fondo como sería la del televisor que nos da una luz de relleno. ¿Sí lograron visualizarla? También podría venir de Sí, sí. de la pantalla. ¿Ven? Mientras que, por ejemplo, ¿cómo haríamos entonces un producto enfocado hacia, no sé, una camomila, una infusión relajante, digestiva para una persona mayor, por ejemplo, o un té chai o algo así? Julio ya quiere Doritos. ¿Cómo podríamos montar una ¿Qué les imagen gusta para hacerle, tomar? cómo podríamos montar una imagen de un té, ¿cierto? ¿Cómo se imaginarían ustedes hacerle una imagen propia a un producto como el té, como un té chai, por ejemplo, que es tan rico? ¿Cómo se podrían imaginar esa escena? ¿Cómo la construirían? Pues Un- eh, algo muy, como muy relajante, se puede decir en donde van y hacen yoga, algo así, como muy color pas, colores pasteles, colores menta, pues, no sé, hablando del sitio, ¿no? mm, Creo que pero, por ejemplo, Yo haría, leyendo un creo que libro. yo haría una fotografía, perdón, ¿puedo hablar? sí, 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 sí. Yo haría, digamos, como una fotografía donde, digamos, donde haya mucho estrés.
puede ser el escritorio de una oficina con como con mucho trabajo, el computador, y en otro donde salga pues sí, la tacita con el humito, y lo que representa el que tomársela pues es de relajarse, o sea, de pasar al estrés a poder llegar a sentir esa relajación con una sola bebida, podría Interesante, o ser. sea, ese es el concepto interesante. Ahí estás diciendo algo. Yo dejaría descartada la del lugar de confusión, de trabajo, y solamente me enfocaría sobre un ambiente acogedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mismo, una poltrona o simplemente tengan presente, por ejemplo, el té llama cuando hace frío, ¿cierto? Un buen té delicioso, O bien como, profe, calientito. no, no, como esos lugares relajantes de que estás, digamos, con otra persona y está haciendo frío, algo así, Exacto. ¿no? También. Exacto, entonces por ejemplo piensen sentados o en una silla bien cómoda o en una mesa de madera, ambientes cálidos, ¿cierto? Con una cobija o que se vea la cobija, se vea siempre detalles, ni siquiera es necesario enfocar la cara de la persona, sino simplemente los detalles y el producto, ¿cierto? Entonces un ambiente acogedor también con una luz acogedora, ¿cierto? Entonces pensemos por ejemplo eh, ¿dónde podría poner el contexto de un producto como unas gafas de sol, de esas bien gomelas estilo Ray-Ban? Ahí tenemos, por ejemplo, una ambigüedad muy grande, ¿cierto? Porque depende qué cosa. Cuando tenemos un producto, aquí estábamos hablando hasta ahora de productos de consumo, ¿cierto? De consumo humano, pero ahora tenemos productos de consumo de moda, ¿cierto? Entonces, unas gafas es ahí donde el arte del que se hablaba antes se tiene que crear para crear tendencia, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo puedo hacer que una persona desee comprarse unas gafas Ray-Ban que son carísimas, ¿de acuerdo a qué cosa? A ese público objetivo, pero sobre todo a la variable socioeconómica, ¿cierto? Hay que en estos cuatro puntos, público objetivo, variable demográfica, variable socioeconómica y variable psicográfica, hacer énfasis en esos puntos y tienen más pro o menos pro hacia uno u otro y de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, unas gafas Ray-Ban bien costosas, bien gomelas, bien chéveres. Un ejemplo, yo las enfocaría hacia alguien que tuviera mucho dinero. Ejemplo, un piloto, ¿cierto? Un piloto comercial, un piloto de aviones o de helicóptero. Entonces imagínense simplemente sin tener que meternos a alquilar un avión ni nada, va uno a un aeropuerto de esos privados, o sea, de esos civiles normales, ni siquiera los grandes, que se vea una avioneta bien chévere de fondo, inclusive desde la misma reja, con un carro de pronto si bien gomelo, la persona apoyada sobre el carro con las gafas puestas y atrás se ve la avioneta y ya tenemos una publicidad que está creando una tendencia, ¿cierto? O simplemente se va uno y busca un lugar donde hay un helicóptero, sienta sobre alguna parte del helicóptero o algo, o se inventa una escena, se crea toda una escena, simplemente que le pone un vestido, un vestuario al piloto, ¿cierto? Algo bien interesante, chamarra de cuero, unos jeans, unas botas Dr. Martens, por ejemplo. Miren ya cómo empezamos a armar una tendencia, pero las Dr. Martens no pegarían nada duro con un piloto, ¿cierto? Rompe ya el esquema de lo que sería el piloto. Pero entonces crear es una tendencia, ¿cierto? Un ejemplo, una camiseta esqueleto bien ceñida, de material bien fino, con un logo bien gomelo, estilo Calvin Klein o algo así, qué persona, qué tipo de variable socioeconómica y variable psicográfica estaría interesado en ese producto. Un modelo para poderlo exhibir bien, ¿no? Sí, ¿qué otro podría estar interesado en algo así? Por ejemplo, un físico-culturista, ¿cierto? Que quiere hacer énfasis en su cuerpo. Mientras que, por ejemplo, una camiseta ancha, amplia, con un logo de algún emblema deportivo, ¿qué tipo de público podría llevarla? Sí, los deportistas, por ejemplo. Entonces ven que, que importante es darle un enfoque
a los elementos. Entonces en las próximas clases hablaremos un poco sobre estos temas y trataremos de enfocarnos sobre eso, sobre la producción de algún elemento bien interesante. Bueno, entonces en recursos tenemos también elementos corporativos. En este caso no existen en este brief, ¿cierto? Porque no tienen ni un logo específico, ni una tendencia de marca, ni nada de eso. Si fuera una empresa con algo, por ejemplo Nike, pues tiene toda una cantidad de elementos corporativos que se basan y se logran sobre simplemente un logo. Recursos humanos, la fotógrafa que compone la empresa es además diseñadora gráfica y maneja herramientas de internet. Entonces, como recursos humanos, sabemos que serían los recursos de los, si fuese por ejemplo, no sé, un taller de mecánicos, recursos humanos, pues tendríamos un experto en electromecánica, un experto en engranajes, un experto en tal cosa, ¿cierto? Recurso material, cámara DSLR, o sea, los recursos materiales que tendría la empresa, computador MacBook Pro, capacidad de hosting y nombre para el sitio. Entonces lo mismo si fuese una pizzería, pues un horno a gas, a leña, eléctrico, bancón profesional para hacer las pizzas, sifones de cerveza, etcétera, etcétera. Recurso audiovisual, fotografías del portafolio, ¿cierto? Si fuese entonces, por ejemplo, estamos haciendo un brief y fuese no sé, una empresa de algo y ya tiene un video promocional, pues estaría ahí dentro de ese video promocional. Manual de marca, pues ustedes saben perfectamente que si hay un manual de marca, pues tenemos que ceñirnos estrictamente al manual de marca, ¿cierto? Y los espacios, una oficina donde realiza entrevistas y citas, no posee estudios, ya que realiza las fotos en terreno y siempre utiliza luz natural. Entonces, por ejemplo, los espacios serían los espacios de la empresa, ¿cierto? Y referencias. Bueno, ¿qué tal hasta acá? ¿Ven lo interesante que es hacer todo un pensamiento, o sea, un razonamiento sobre lo que sería cómo realizar una fotografía de producto, una fotografía de moda, una fotografía editorial, una fotografía publicitaria? Entonces todo lo que tiene detrás y lo importante que es saber hacer muy bien un brief para llegarle muy bien al cliente. Bueno chicos, antes de ponerles el videito que les tengo listos, que es 1 minutico y 19 segundos, para mostrarles un backstage de fotografía del año pasado con mis alumnitos de fotografía del año pasado, para darles ánimos y hacerles sentir que así estemos en esta cuarentena, llegará un punto, así sea el próximo semestre, que hagamos un poquito, 2 o 3 sesiones extraordinarias en nuestro estudio de fotografía en la escuela, pero que se den cuenta el trabajo en conjunto de todos los estudiantes para lograr realizar una sesión así. Les quería recordar que la próxima semana tenemos Semana Cultural. Hemos organizado una Semana Cultural, tenemos muy buenos invitados. El 95% de los invitados son personas, no son grabaciones, sino son cosas del vivo, son conferencias, talleres, foros. Tenemos un gran fotógrafo, Manuel Alexeis Grau, fotógrafo de orígenes españoles, que ya lleva en Colombia más de 40 años. Su carrera fotográfica como fotógrafo es de aproximadamente casi 50 años. Ha hecho fotografía para grandes marcas acá en Colombia y en muchas partes del mundo. Yo tuve este año la oportunidad de ir a visitar su estudio fotográfico junto al director de programa, Ricardo Parra, para ver si logramos hacer más adelante un proyecto. Este fotógrafo Manuel, el miércoles hacia el mediodía, a las 11 más o menos, va a dar un taller tipo conferencia, taller, donde nos habla de sus experiencias, y también va a ser un pequeño taller que se llama cómo crear un buen afiche y no morir en el intento, y nos habla sobre la evolución y la involución de la publicidad, del diseño y muchas cosas desde hace muchos años hacia acá. Entonces los invito a que acudan también a ese encuentro. Tenemos un montón de elementos súper interesantes, drones, editorial, bueno, una cantidad de cosas que va a ser bastante interesante la jornada. Entonces son 3 días, miércoles, jueves y viernes, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, y luego en horas de la tarde, bueno, hay actividades que van hasta las 3:30, 4 de la tarde,
y luego en horas de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, hago una retransmisión porque yo hago todos los encuentros acá por medio del enlace de mi computador, y en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, hago la retransmisión de lo que grabé de los encuentros que se hicieron con los invitados. Entonces, saben que es importante acudir. Decir que es obligatoria sonaría opresor, ¿cierto? Pero sí se tiene en cuenta la asistencia de cada uno, sobre todo porque hemos organizado esto para ustedes, para que puedan aprovechar y no nos quedemos atrás también con la Semana Cultural. También a los que les guste el 3D, vamos a tener un docente de Bogotá, Andrés Leonardo Durán Vivas, colega docente de Bogotá de animación 3D, el cual va a ser también el viernes de 11 a 1, un excelente taller sobre modelado y animación 3D. Entonces, súper invitados a todos nuestros eventos. Bueno, voy a dejarlos con este videito y así concluimos nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta, idea? Recuerden que pues la próxima semana tenemos Semana Cultural desde el miércoles, entonces nos volvemos a ver dentro de 15 días. ¿Nadie tiene objeciones? No, ¿Ni señor. preguntas? Muchas Bueno, gracias. a ustedes, chicos, Que esté bien, profe, que Dios lo bendiga. igualmente, muchas gracias. Entonces los voy a dejar con este videito, ¿de acuerdo? Espero se diviertan y ya terminando el video, pues acabamos la clase. Bueno, les deseo una feliz noche, que estén muy bien, chicos. Entonces los espero para la Semana Cultural. Que tengan muy buena noche, gracias igualmente. Entonces, los de animación nos vemos en media horita, ¿de acuerdo? 8:30, ¿de acuerdo? Bueno, ya a las 8:30 nos conectamos. Chao a todos, chicos. Buena noche.